He titulado, hermanos, esta primera lección Aprendiendo de las Águilas. Y lo digo, hermanos, porque, como ustedes saben, a lo largo de todo su ministerio, nuestro Señor Jesucristo en muchísimas oportunidades también apeló a distinto tipo de apologías para hacer énfasis en alguna enseñanza en particular. Es notable cómo quienes escuchaban, oían al Señor, se admiraban de su doctrina, no solamente porque podían entenderle, sino porque lo hacía de una manera distinta, diferente a como lo hacían los escribas y fariseos. No solamente lo hacía con autoridad, pero lo hacía de tal manera que llegaba hasta lo más profundo del corazón. La gente quedaba impactada al escucharle porque nuestro Señor se hacía entender, pero llevaba a su auditorio a un nuevo nivel en cuanto a la profundidad y el discernimiento de la palabra del Señor. Pero esto no fue solamente algo exclusivo del Señor. Varias veces también en sus escritos, y estoy completamente seguro que también en sus enseñanzas personales, el apóstol Pablo echaba mano a las distintas comparaciones que tenía para así ofrecer una enseñanza a su auditorio, a los hermanos, a la iglesia o incluso a dado momento a algún personaje en particular. E igual que nuestro Señor Jesucristo, poder aclarar, poder profundizar, poder dar una buena enseñanza espiritual. Hoy quiero hablar con ustedes de las águilas. Hoy quiero que nosotros podamos cotejarlas con nosotros mismos, porque sin lugar a dudas, a través de la palabra de Dios, son muchas las lecciones que podemos obtener a partir de estos animalitos. Son tantas, hermanos, que he dividido esta serie en tres partes distintas. La primera de ellas en la noche de hoy. Si Dios lo permite y también quienes dirigen la plataforma en su momento podremos continuar con este tema. A veces nosotros los seres humanos, los entrenadores sobre todo, hacen que ciertos animales aprendan o entrenan, amansan a otros animales, les llevan a aprender ciertas cosas. Pero en dado momento son los animalitos los que a nosotros, los seres humanos, nos enseñan algo en particular. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios se nos muestra un pequeño listado de algunos animales por medio de los cuales obtenemos preciosas, buenas enseñanzas. Vamos al libro de los Proverbios, al capítulo 30 y a los versos 24 al 28, donde nos dice la palabra del Señor. 4 son las cosas más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Primer animalito, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Versículo 26, segundo animalito, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Versículo 27, tercer animalito, las langostas que no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas. Y finalmente las arañas que atrapas con la mano, pero están en los palacios del rey. Mi deseo no es profundizar acerca de cada uno de estos animales. Como les decía anteriormente, quiero que hablemos acerca de las águilas, pero como usted podrá observarlo, la Biblia está llena de comparaciones, de símiles, en los cuales podemos nosotros obtener buenas, profundas, grandes enseñanzas espirituales. Los animales, cuando los analizamos, los observamos al detalle, cuando profundizamos en su comportamiento, ciertamente dejan grandes lecciones a todos nosotros.
¿Qué podemos aprender de las águilas? ¿Qué pueden enseñarnos estos animales? Si bien son muy hermosos, también son imponentes. Pues esa es precisamente la lección que traigo a ustedes, mis hermanos, esta noche. Una lección que hace varios años presenté en la iglesia local con los hermanos aquí, con los que me reúno en el Perdomo, en Ciudad Bolívar, pero que con el correr del tiempo pude hacerle algunos ajustes, espero yo, para que salga mejor. Empecemos, hermanos, hablando del hábitat de las águilas. En Job capítulo 39 y entre los versículos 27 al 28 se nos dice lo siguiente: ¿se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Hermanos, todos nosotros sabemos dónde habitan las águilas. ¿Cuál es su hábitat natural? ¿Dónde suelen observarse? Usted, hermano, seguramente si quiere buscar a un águila, tendrá que mirar hacia el horizonte, tendrá que elevar sus ojos, porque nunca jamás un águila la hallará caminando, la hallará corriendo, la hallará al nivel de la tierra. El hábitat natural de estos animalitos se halla en las alturas, arriba, entre las nubes, donde muchas veces se ocultan. Y es que Dios creó a estos animales para volar en los cielos. Allá es donde verdaderamente habitan. Y de vez en cuando bajan, pero bajo circunstancias muy puntuales. En lo más alto de la creación es donde permanecen, es donde continuamente suelen estar estos bellos y poderosos animales. Pero eso también llama la atención de nosotros y es la comparación, la primera de tres que traigo en esta noche, la cual, hermanos, nos enseña algo sumamente importante. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, manifestaba en el capítulo 3 y en el verso 20 las siguientes palabras: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, desde tiempos muy remotos, y recuerdo en este momento específicamente Daniel capítulo 3, habitar en los cielos o provenir de los cielos o de arriba, como también Juan capítulo 3 lo hablaba el Señor con Nicodemo, se relacionaba con alguien sumamente poderoso. La imagen de alguien que está arriba o que habita entre las nubes o en los cielos es la de una persona que tiene una visión bastante amplia de un ser sumamente poderoso, sumamente interesante, pero también enorme o tremendamente influyente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Somos peregrinos en este mundo. Nuestra mente y nuestro corazón deberían centrarse allá, en la eternidad, en la presencia del Señor. Y si bien andamos en este mundo, como veremos un poquito más adelante, no somos necesariamente del mundo. Es sumamente llamativo que las águilas habitan en los cielos y finalmente nosotros tenemos hasta cierto punto, hasta cierta comparación con ellas, la misma ciudadanía.
Así como las águilas pertenecen arriba, nosotros también somos de arriba. El Señor, hermanos, nos ha llamado para que pongamos nuestro ser, nuestra mirada, nuestra esperanza en aquel que se encuentra en lo más alto. En Juan capítulo 15, versículo 19, nos lo dice Jesús mismo con toda claridad. Si fuerais de este mundo, del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Hermanos, la primera gran enseñanza de las águilas tiene que ver con nuestro hábitat natural, o más bien con nuestro hábitat espiritual. Y digo más bien porque si bien es cierto que somos criaturas físicas, tenemos un cuerpo, una materia, necesariamente esa situación nos lleva a cohabitar en este sistema de cosas. Pero si hablamos desde el punto de vista espiritual, hermanos, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro hábitat es necesariamente al lado del Señor. Somos de arriba. Y si alguien debería buscarnos, así como las águilas, si alguien hablase de nosotros, si alguien pensara en nosotros, debería decir con toda claridad que nosotros, al igual que las águilas, pensamos, hablamos, nos movemos, somos motivados precisamente por las cosas del Señor, porque estamos buscando la eternidad en el reino de Dios, en el reino de los cielos. La invitación en esta noche es a reflexionar en no gastar nuestro tiempo y demasiada energía viviendo de tal forma que nos apeguemos a este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Como las águilas, hermanos, elevémonos hasta lo más alto, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En Primera de Pedro, en el capítulo 4 y en el verso número 3, precisamente se nos dice eso mismo. Basta ya, hermanos. El tiempo pasado para haber hecho todo aquello que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipaciones y en abominables idolatrías. Estas cosas, hermanos, que son completamente terrenales, que son plenamente identificables como algo sumamente carnal de este mundo pasajero, pues hermanos, no son necesariamente las cosas que deben caracterizarnos. Nosotros deberíamos vivir, motivarnos, actuar por todo aquello que precisamente habita en lo más alto. Ahí, un poquito más adelante, hermanos, se nos habla, se nos anima en la misma epístola de Pedro que suframos, incluso si es necesario, para seguir al Señor, para ser habitantes del reino de los cielos. Así entonces, hermanos, nosotros no somos gallinitas, ni tampoco cualquier tipo de pajaritos por allí. Nosotros somos águilas y comportémonos como tales. Vivamos como ellas en lo más alto, cerca a la presencia de Dios, arriba en las alturas, en lo más alto del cielo. Ahora, quiero que volvamos de nuevo al texto con el cual comenzamos nuestra lección para extraer otra enseñanza, la segunda de este estudio en particular.
Dice Job 39, 27 y 28, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y en el de la roca. Hermanos, ¿dónde ponen sus nidos estos animales? También en el mismo lugar donde habitan. Muchísimas aves generalmente hacen sus nidos sobre grandes árboles. A veces incluso abren huequitos en el tronco para poner allí sus huevitos. Otros aves, aunque con más rareza, ponen sus huevos en la pradera, al nivel de la tierra. Y hermanos, es sumamente interesante porque algunos de estos animales, algunas aves, incluso utilizan los postes de la energía o de los servicios para hacer allí sus nidos. Pero ¿dónde ponen sus huevos las águilas? En lo más alto de la montaña. Allá, hermanos, donde ningún otro animal pueda llegar a alcanzarlos. Allá, también muy cerca de las nubes. ¿Por qué? Usted se preguntará. ¿Por qué estos animales llevan a sus crías y las ponen en lo más alto de la peña? Bueno, pues para alejarlos de todos los peligros que generalmente abundan sobre la faz de la tierra. Allá donde pocos depredadores pueden alcanzar. ¿Y eso cómo podemos compararlo? ¿Qué enseñanza nos ofrecen las águilas en relación con este punto? Pues bien, muchos hermanos lastimosamente hacen lo que hizo Lot cuando se separó de su tío Abraham, que en lugar de alejar a sus hijos del mal, que en lugar de guardarlos, de protegerlos de los peligros espirituales, de por lo menos sobreguardarlos, los acercan a estos, los ponen de frente como carne de cañón, hermanos. ¿Recuerdan a Lot? Buscó aquellas tierras de Sodoma y de Gomorra porque quería acrecentar sus bienes, porque vio los pastos, porque vio el comercio, porque vio, hermanos, la manera de mejorar desde un punto de vista personal económico. Pero, ¿qué nos enseñan las águilas, hermanos? A guardar, a proteger, a poner a nuestros hijos allá, cerca del Señor, donde también nosotros seguramente debemos estar para que allí, juntamente con Dios, no solamente nosotros, pero también nuestros hijos puedan ser protegidos. Dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 11 y en el verso 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, bueno, ¿qué hicieron los padres de Moisés con el bebecito? Dice, lo escondieron por 3 meses porque le vieron niño hermoso, porque no temieron al decreto del rey. Nuestros hijos necesitan protección y cuidado. Y no estoy hablando, hermanos, de la protección y del cuidado que todo padre, desde el punto de vista afectivo y natural, ofrece, obviamente, a sus pequeños. Hoy en día, hermanos, los padres, como lo decía el Señor Jesucristo, sabemos dar a nuestros hijos aquello que necesitan. Si nos pide un pan, no le vamos a dar una serpiente. Hoy en día, hermanos, les damos a sus hijos, nos preocupamos por su bienestar personal, le damos techo, abrigo, alimento, los vestimos, pagamos su educación, el colegio. En muchos casos incluso nos esforzamos para darles una buena universidad o unos buenos estudios. Pero mis hermanos,
¿qué hacemos con nuestros hijos desde el punto de vista espiritual? ¿Acaso los guardamos del peligro del pecado? ¿Los protegemos de Satanás? ¿De la corriente de este mundo? ¿De las malas amistades que corrompen las buenas costumbres? En Proverbios capítulo 20 y en el verso número 7 se nos añaden las siguientes palabras. El justo camina en su integridad, pero fíjense, sus hijos son dichosos después de él. Muchas veces, hermanos, y lo digo con experiencia de causa, nosotros los padres tratamos, luchamos para que nuestros hijos vengan al camino del Señor. Pero hermanos, la verdadera dicha de nuestros hijos no llega porque le damos una gran educación, porque les dejamos una buena herencia, porque les ofrecemos todo aquello que nosotros no tuvimos de pequeños. La verdad es que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es precisamente el temor al Señor. Y esa es la forma con la cual podemos protegerlos. Así como las águilas ponen a sus polluelos, a sus huevitos en lo más alto, para que allí ninguno, o por lo menos muy pocos depredadores puedan alcanzarles. Nosotros también nos esforzamos, o debemos hacerlo, de poner a nuestros hijos en aquel estado en el cual puedan ser guardados a nivel espiritual. Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Así traduce la Nueva Traducción Viviente. Y cuando sean mayores, notemos, cuando sean mayores, no lo abandonarán. Hermanos, no solamente es importante ofrecer a nuestros hijos alimento, vestido, techo, estudio. Es importante que los criemos también en el temor del Señor, en la justicia, en todo aquello que pueda llevarles a ser hombres y mujeres de bien. Así entonces, en segundo lugar, hermanos, necesitamos poner a nuestros hijos en presencia del Señor. Necesitamos, como lo dice también el mismo apóstol Pablo, por allá en la epístola a los Efesios, criarlos en amonestación y en la justicia. Ese es el cuidado que muchas veces más requieren. Con eso en mente, ya tenemos dos grandes enseñanzas aprendidas a través de las águilas. Primero, habitemos en la presencia del Señor, allí, en el cielo, en el reino, en lo más alto. Segundo, llevemos a nuestros hijos también a su presencia. Allí tratemos de protegerlos y cuidarlos. Y finalmente, hermanos, ¿de qué se alimentan las águilas? ¿Cómo sobreviven? ¿Cuál es la dieta regular que suelen llevar? ¿Y cómo esto o de qué forma las águilas nos enseñan a través de su comida? Pues bien, hermanos, en Job capítulo 9 y en el verso 26 se nos dice, pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. Déjenme aclararles algo, hermanos. Hay muchas aves de rapiña, pero las águilas no son carroñeras. Las águilas tampoco comen frutas ni vegetales. Las águilas se alimentan de presas vivas que escogen minuciosamente. Tienen una vista, hermanos, tan poderosa, tan potente,
que a varios kilómetros observan precisamente su presa y se dirigen a ella, muchas veces siendo completamente certeros. Acerca de eso, fíjense la aplicación que quiero darles. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si bien es cierto que como seres humanos, que como habitantes de un cuerpo físico que tenemos, necesitamos alimento. Como lo dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan viviremos, pero también y sobre todo necesitamos la leche espiritual no adulterada, la palabra que sale de la boca del Señor. Nuestro alimento como seres espirituales debe ser selecto, debe ser muy bien preparado, debe contener todo aquello que pueda precisamente no solo alimentarnos, pero ayudarnos a fortalecernos, a crecer a nivel espiritual, a estar completamente listos y enérgicos para poder vivir en este mundo. Mis hermanos, es interesante cuando observamos el proceso a través del cual el águila captura a su presa. Hay muchos documentales que precisamente tratan esta cuestión, pero lo interesante es que desde pequeñita el águila, la madre enseña a sus polluelos a ubicar a su presa, a desplazarse hacia ella, a tomarla y a comerla, para que pueda sobrevivir en un mundo tan cruel como es el de los animales, tan peligroso y tan urgente. El águila se alimenta principalmente de carne. Así que su dieta depende del hábitat en el cual se encuentra. Mateo capítulo 4, versículo 4 es el texto que citaba anteriormente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros somos creyentes, y seguramente no sé si todos, pero la inmensa mayoría de quienes escucharán este mensaje, deseamos andar en comunión con el Señor. Pues nuestro hábitat natural será estar junto a aquel que precisamente amamos, con aquellos que buscan exactamente de lo mismo. No podemos decir que somos discípulos del Señor y de vez en cuando alimentarnos de la palabra, de vez en cuando, hermanos, echar mano a la Biblia para leerla, para meditarla, para estudiarla, para reflexionar en ella. Como el águila, hermanos, nosotros necesitamos estar continuamente buscando alimento correcto, alimento adecuado, alimento que pueda darnos la energía o la vitalidad necesaria en un mundo espiritualmente tan terrible, tan duro, tan peligroso. ¿Por qué muchas veces se apartan los hermanos? ¿Por qué muchas veces, hermanos, algunos claudican, dejan la fe? Porque seguramente, hermanos, vinieron las pruebas, vinieron las dificultades y no estaban bien alimentados. Seguramente no tenían la firmeza, la solidez, la energía, la capacidad para discernir las cosas. El águila nos enseña, hermanos, a alimentarnos adecuadamente. Y nuestro alimento natural es el Evangelio, es la palabra de Dios. Debiéramos, hermanos, continuamente también estar desayunando, almorzando, cenando. Aquí en Colombia hablamos de las 11, las medias 9, la merienda, estar continuamente probando, deleitándonos
en la palabra de Dios. Así entonces, hermanos, nuestra dieta es muy importante porque de ella misma permanecemos o pereceremos. ¿Creceremos o nos quedaremos enanos? ¿Menguaremos o perseveraremos en la salvación? Ningún ser vivo en este mundo podrá sobrevivir sin alimento y ningún cristiano podrá alcanzar la salvación si tampoco se alimenta de la manera correcta. Mi pregunta entonces es la siguiente: ¿será que estamos leyendo la palabra de Dios continuamente? ¿Estamos meditando, como lo decía el salmista, en ella de día y de noche? ¿Será que nosotros, como los de Berea, escudriñamos cada día las sagradas escrituras? El águila nos enseña, hermanos, a vivir de tal manera que busquemos alimento para nosotros y para nuestras crías adecuado, correcto, nutritivo, bueno y provechoso. Hermanos, el cuerpo del águila fue diseñado por nuestro creador precisamente para ser altamente eficiente en la cacería de su alimento. Por eso los ojos del águila son demasiado agudos y la Biblia nos habla también de nuestros ojos, de que nuestra mirada debe ser pura. Las alas del águila son aerodinámicas. La Biblia nos habla también de que nos pongamos en nuestros pies, hermanos, las sandalias del Evangelio. Esas garras son poderosas, son efectivas. Debemos vestirnos, hermanos, ceñirnos, ¿verdad? Como lo leemos también en Efesios capítulo 6. Como usted puede verlo a lo largo, hermanos, de todo este estudio, hemos hablado, hemos comparado al águila con un creyente, con un cristiano fiel. Son varias y destacables, sin duda alguna, las lecciones que aprendemos. Así entonces, adaptemos nuestro ser espiritual para que nos dispongamos de lleno a nuestro Dios. Marcos 12:30 nos añade: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. También fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza para que le busquemos, para que le adoremos, para que le sirvamos. Hermanos, déjenme terminar, por favor, estos 35 minutos de lección con las siguientes conclusiones. Hoy vimos 3 lecciones, por lo menos para mí interesantes, llamativas en relación con estos animales tan imponentes, tan hermosos, tan increíbles como son las águilas. Primero, las águilas nos enseñan a comportarnos como criaturas celestiales, pues nosotros como ellas también pertenecemos a lo más alto, al reino de los cielos. En segundo lugar, las águilas nos enseñan a poner nuestros nidos arriba, lo más lejos posible del mundo, cerca de la presencia de Dios. Y finalmente, las águilas nos enseñan a escoger muy bien nuestro alimento, para de esa forma mantenernos enérgicos, activos, para tener la fuerza necesaria para seguir adelante. Déjenme terminar con una historia, hermanos. Se cuenta, en dado momento, que un campesino, mientras caminaba por sus territorios, por su finca, por su hacienda, su rancho, se encontró con un huevo. Así que lo tomó y se lo llevó a su gallinero. Allí lo puso en el galpón junto con las demás gallinas, los gallos y pollitos. Al principio, todo parecía muy normal.
Y de hecho, poco tiempo después, los huevos hicieron eclosión y poco a poco fue creciendo el animalito. Piaba como los demás pollitos. Aprendió también a rascar la tierra. E incluso comía los gusanos. Pero a medida que fue creciendo, aquel polluelo fue haciéndose completamente diferente. Su tamaño era más grande. Ya no piaba, sino que graznaba y con gran potencia. No quería comer más lombrices, ni maíz, ni todo aquello que le daban del granjero. Un día, mientras el granjero traía el alimento para el galpón, para el gallinero que tenía, vio cómo aquel polluelo se había convertido en un ave y salía volando para nunca más volver. En su momento, hermanos, nosotros fuimos tomados por el Señor de nuestro mundo. Fuimos tomados, como lo dice el apóstol Pablo, del reino de las tinieblas para ser movidos al reino de la luz admirable. Y fue en ese momento cuando descubrimos nuestros talentos, nuestro verdadero propósito, cuando vimos que podemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No somos pollitos en el mundo, no nos alimentamos igual que los demás, somos mucho más grandes, no porque nosotros tengamos una naturaleza distinta, sino porque Dios el Señor nos ha hecho diferentes. Nosotros, que no éramos pueblo, hemos llegado a ser pueblo de Dios. Nosotros que vivíamos en el mundo, hemos sido apartados. Nosotros que no teníamos esperanza, ahora vivimos en esperanza. Por lo tanto, la exhortación en esta noche es: andemos con dignidad, como hijos de Dios y no como los que andan en tinieblas, sin saber hacia dónde se dirigen, ni qué hacen o por qué lo hacen. Somos águilas espirituales, somos hijos del Señor. Gracias, hermanos, por su amable atención. El Señor les bendiga grandemente.